Era la época cuando todo el mundo seguía atentamente los acontecimientos en la Unión Soviética. El viejo orden se destruía a ojos vistos y otro nuevo surgía. Nadie sabía cómo sería. De pronto, todo el mundo aprendió varias palabras en ruso, y la palabra más importante era perestroika. Ha sido un proceso bastante difícil que la gente aún no logra comprender del todo. Un enorme país se convulsionaba, agonizaba, se desintegraba y volvía a nacer. 2 semanas después de mi llegada, Gorbachov pronunció la palabra glasnost por primera vez. El eco de los candentes acontecimientos de hace 25 años se percibe hasta ahora, y no solo en la nueva Rusia, sino también lejos de sus confines. A comienzos de los años 80, en la Unión Soviética llegó a su máxima expresión la época llamada estancamiento. Para el 82, Leonid Brezhnev, muy anciano y enfermo, llevaba 17 años al mando del país. El equipo que lo rodeaba era llamado por el pueblo los ancianos del Kremlin y estaba preocupado únicamente de mantener su posición en el Kremlin. Desde finales de los 70, experimentamos una disminución en el crecimiento económico del país. La producción disminuyó y cuando Andropov llegó al poder estaba en cero e incluso era negativa. En noviembre de 82 murió Brezhnev. Yuri Andropov, director de la KGB, la más poderosa y conocida institución soviética, asumió el poder. En una de sus intervenciones, Andropov dijo: "Tenemos que aclarar qué sociedad hemos construido". Son sus palabras. Para aquella época dogmática, esta frase sonaba muy contundente. Pero Andropov no era joven, estaba mal de salud y murió tras solo 13 meses en su cargo. Casi el mismo periodo estará en el poder el aún más anciano Konstantin Chernenko. La serie de muertes de caudillos del Kremlin fue denominada la carrera en ajustes. En 1985, Gorbachov cumplió 54 años. Para aquella época era excesivamente joven para ocupar el cargo del líder estatal, pero la elección cayó en este candidato. El Pleno eligió al camarada Gorbachov como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Los ancianos del Kremlin, quienes soñaban con una vejez tranquila, confiaban en poder manipular al político inexperto procedente de una humilde familia campesina. Gorbachov recibió el poder nominal, pero no tenía autoridad en el partido ni en el Estado. Al contrario, los pocos partidarios de las reformas veían en Gorbachov, enérgico y joven, las esperanzas de transformar el país. Un mes después de asumir el cargo, en marzo de 1985, Gorbachov intervino con un amplio informe sobre las reformas económicas. Tenemos una estrategia profundamente elaborada. Es el programa de la perestroika. En principio, la perestroika abarcaba solamente las cuestiones económicas. Más tarde empezó a aplicarse en otros ámbitos. El informe se basó en lo que se había hecho durante el gobierno de Andropov. La vieja cúpula del partido tomó con cautela las nuevas ideas del nuevo líder, mientras la opinión popular no importaba a nadie. En los primeros días de mi gobierno, se me ocurrió de repente ir directamente y oír lo que la gente tenía que decir. Por primera vez, la reunión del líder nacional con el pueblo se hizo espontáneamente. En un país donde no había política pública, la intercomunicación del jefe de Estado con sus ciudadanos provocó una verdadera sensación. Por favor, esté cerca del pueblo. No puedo estar más cerca que ahora. Los viajes constantes y las reuniones del líder nacional se transmitieron por la televisión soviética. Gorbachov se convirtió en una estrella de televisión, eclipsando a los cantantes. La popularidad creciente de Gorbachov entre el pueblo y su decisión de comenzar las reformas económicas puso nerviosos a los dirigentes del partido y jefes locales. No disponía de un equipo,
Había que crearlo desde cero. Ya para 1986, más del 50% de la élite del partido había sido sustituida por ejecutivos más jóvenes. Uno de los principales partidarios de Gorbachov, Boris Yeltsin, llegó a ser alcalde de Moscú y formó parte del buró político del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. El equipo de reformistas está dispuesto a llevar adelante las reformas, pero existe una tremenda escasez de fondos para realizarlas integralmente. La carrera armamentista y la Guerra Fría consumen la mayor parte del presupuesto en déficit. Eliminemos las amenazas de guerra. En noviembre de 1985, los líderes de la URSS y los Estados Unidos, Gorbachov y Reagan, se reúnen en Ginebra. Su entrevista privada duró unos 40 minutos. Cuando terminamos y salí me preguntaron qué impresión había tenido y dije un auténtico dinosaurio. Le preguntaron a Reagan lo mismo y él dijo un terco bolchevique. Pero en 2 días estos 2 tercos llegaron a un discurso conjunto esperado por todo el mundo. Fue declarado que primero, la guerra nuclear era inadmisible, en ella no habría un vencedor, y segundo, que ambos países no aspirarían al dominio militar.